Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pau Chunowitz. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Quieres tener un médico de confianza? El Dr. Carlos Vaca, médico internista y especialista en cuidados intensivos, con una gran trayectoria, ofrece servicios como telemedicina, farmacia con entrega a domicilio, telemonitoreo para checar constantemente a pacientes delicados que estén en casa. También tiene servicios como exámenes migratorios y check-ups, entre otros, con citas el mismo día. Y ahora ofrece Venus Legacy, el tratamiento reductivo no invasivo, solo recomendado por los mejores. Sus pacientes son lo más importante para el Dr. Carlos Vaca. Marque ahora al 305-229-0551, 305-229-0551. Y bueno, pues estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio. Y recuerden que el doctor Carlos Vaca es un médico autorizado para hacer los exámenes en migración. Si usted está buscando un médico certificado y obviamente avalado y aprobado por el gobierno, ese es el doctor Carlos Vaca para hacer todos tus exámenes migratorios, que eso es importantísimo que lo sepas. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Vive Miami y viene con nosotros nuestro invitado de hoy. ¿Sabías que puede existir un narcisista y psicópata muy cerca de ti? Y es que a veces vivimos en un mundo muy difícil de sobrellevar debido a personas que nos hacen la vida imposible. Pueden ser desde personajes de la política, personajes del trabajo y peor aún, integrantes de tu propia familia. Y podemos tener uno muy cerca desde que nacemos hasta que morimos sin darnos cuenta y sin ponerle nombre. Pero ¿qué sucede si en algún momento escuchamos un programa como este y reconocemos que estos personajes son maltratadores y tienen nombre y apellido y que podemos hacer algo al respecto? Ellos son los narcisistas y psicópatas, y para esto está con nosotros Álvaro Baturone, licenciado en psicología, formado en psicoanálisis modular transformacional en bioenergética, colaborativo del Instituto Iñaki Piñuel, quien ha estado con nosotros anteriormente. Bienvenido, Álvaro. Ya estoy con vosotras, encantado de estar aquí con vosotras. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Por fin, Álvaro, qué bueno. Vamos a tener una conversación y una charla excelente. Seguro que sí. Así es. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el perfil de un psicópata narcisista abusivo? Ok, bueno, pues tenemos que diferenciar de entrada dos perfiles distintos, porque ahí en psicópata y narcisista estamos mezclando dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una cosa es la personalidad narcisista, que está descrita en los libros de psicología, en el manual diagnóstico y estadístico, que se caracteriza por una serie de rasgos, una personalidad muy ególatra, personas que necesitan ser siempre el centro de atención, gente que tiene una limitada empatía y en ocasiones casi inexistente, ¿no? Y solamente se están escuchando a sí mismos mientras hablan, porque en realidad no les interesa el otro. Hacen como que les interesa, pero en realidad solamente están obteniendo rédito para su propia imagen, ¿verdad? Y además utilizan técnicas de manipulación porque les interesa obtener todo lo que pueden. En muchas ocasiones tienen una vida parasitaria con su entorno, dependen de parejas o de familiares y además viven muy a gusto así. Tienen una inflada imagen de sí mismos y carecen de autoestima, cosa a veces un poco sorprendente porque parece que los narcisistas se presentan como los grandes salvadores de la humanidad y en realidad tienen un déficit muy profundo de autoestima, ¿sí? Y luego la personalidad psicopática es otra cosa porque el psicópata pertenece, además el que nosotros tenemos muy estudiado, sería una categoría subclínica del psicópata como tal. El psicópata integrado es el más peligroso y el más abundante, por cierto. Y es un tipo de depredador humano que sí es narcisista, pero que en esta ocasión, además de esos rasgos y que puede tener un perfil mucho más bajo, no necesariamente tan inflado, carece por completo de una cosa muy importante que todos desarrollamos a lo largo de la vida, que es la conciencia moral. Saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal y tener un interés en alinearse con aquellos principios que nos hacen convivir correctamente en sociedad. Y tienen algo que parece que a uno le cuesta mucho trabajo creerlo cuando se topa con alguien así, y es que disfrutan haciendo daño, disfrutan haciendo el mal, disfrutan depredando, causando dolor a otras personas. En realidad podría decirse que ese es su objetivo vital en la vida. Por eso es tan
Tremendo, porque generalmente cuando uno es víctima de una relación así, ya sea en el trabajo que causan destrozos, o bien en la familia, intrafamiliarmente, se ven niños que ya nacen con esa condición, o bien en la pareja, por supuesto. Y estaba escuchando antes con el invitado anterior hablando de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones de pareja. Pues cuánto daño pueden hacer en ese entorno personas que buscan hacer daño, pero que además lo van a hacer de una manera, digamos, desviada, no directa, que no se note. Ellos nunca hacen daño, pero lo están provocando, y lo están provocando sobre todo en petit comité cuando están frente a la persona, nunca, jamás en público, porque dependen de su imagen. O sea que esa es la gran diferencia entre un narcisista, que puede ser una personalidad narcisista de diferentes rasgos, y un psicópata integrado, que es un auténtico depredador humano. Y es que no nos damos cuenta de verdad, o sea, son tan hábiles para persuadir, me imagino, que es algo nato que traen, ¿no? Pues es una condición que en ocasiones sí, efectivamente, ya traen. Hay testimonios de niños muy pequeños que se divierten torturando a animalitos. Y bueno, pues están como absortos en una observación mórbida por ver cuál es el sufrimiento del animalillo. Y eso es muy difícil de poder manejar, porque los niños cuando son pequeños y todavía tenemos una capacidad de educación, de socialización con ellos, en algunos casos se puede dar una educación, ¿verdad?, en sociedad. Pero cuando ya vienen con ese rasgo de psicopatía es claramente muy difícil. Y desde luego cuando se adquiere en la edad adulta, porque en muchísimas ocasiones se adquiere esa condición, una vez que uno toma el paso de llegar a ese lado oscuro, diríamos, ya no hay marcha atrás, ya no hay vuelta atrás. Claro. No hay Oye, nada que hacer. oye, Álvaro, y por ejemplo, cuando sucede esto de los niños, que bueno, te llegó con el animalito muerto y que te estás dando cuenta, has tenido casos así, ¿cómo se puede ayudar a estos niños o a estas personas para guiarlos y para evitar esto? Hasta donde sabemos, la educación con los niños pues se tratará de tener una correcta socialización y una auténtica educación en empatía, porque esa es la principal característica de la que adolecen. O sea, no son capaces de ponerse en el lugar del otro y además no les interesa. Lo hacen simulándolo de cuando en cuando, si tienen algo que obtener a cambio, claro. Entonces con los niños es muy difícil también tratarlos. Los adultos, desde luego, no hay tratamiento. Hasta donde nosotros conocemos hoy día no existe tratamiento. Y Robert Hare, el mayor experto en psicopatía desde los años 90, decía muy claramente, si tienes o te encuentras con un psicópata en tu vida, corre, Ujú. Claro, vete de ahí. claro, Porque Claro. puedes siempre... terminar muerto. Sí, no sabes, ¿Sí? claro. Claro, es impresionante saber que para eso no hay solución, no hay cura, no hay, ¿no? A lo mejor conciencia y sí, pues huir. Y bueno, hablando de esto, alguna vez escuché decir que el país tiene al gobierno que se merece. Pero ¿cuántos políticos, hablando en este tema, nos hacen caer, creer, terminan haciendo todo lo contrario? También hay narcisistas y psicópatas ahí. Cuéntanos esto, ¿cómo darnos cuenta? Y hasta dónde, porque hay veces que se habla mucho de que somos esclavos y estamos controlados, ¿no? Por un sistema. ¿Cómo nos puedes hablar de este tema de la política con narcisistas y psicópatas? Sí, bueno, encantado. Yo puedo transmitiros por una parte el conocimiento que tenemos y por otra parte la experiencia personal, ¿no? La política es un auténtico avispero de narcisistas y de psicópatas, Mm. porque obviamente son profesiones que están en primer plano, en el show, en los medios, en los círculos de poder. Y a los psicópatas y a los narcisistas les encanta el poder. O sea, es algo por lo que ellos matarían, ¿no? Literalmente. Y estamos hartos de ver modelos o en películas, en libros, en series. Y realmente la realidad supera la ficción. Es decir, que yo no conozco a los políticos de todos los países, conozco a algunos de mi país y he tenido ciertos encuentros personales con alguno de ellos. Y realmente dan una imagen tan distinta de lo que ellos hacen en el fondo que es tremendo. Estabas apuntando, Julia, hacia algo que es muy complicado, cómo detectarlo, ¿no? Cómo darse cuenta. Pues es muy difícil. Es bien difícil porque son personas que saben manipular y que saben ofrecer una imagen que no es real. Por lo tanto, son maestros en ese arte de la apariencia y son perfectos
perfectos empresarios, intachables profesores, encantadores vecinos, el mejor amigo de tu hijo, de tu padre, de tu abuelo. Son personas que desde fuera uno jamás diría que encierran este tipo de perversión. Y en la política, ¿quién no habla de cosas que son aplaudibles? Todos hablan de crear empleo, de promover la libertad, la igualdad, la justicia, de dar trabajo para todo el mundo. No sé si habéis escuchado alguna vez a algún político decir: yo voy a aumentar el índice de desempleo en 10 puntos, voy a hacer que la riqueza sobre todo vaya a las entidades gubernamentales, voy a quitarle el dinero a la gente para que no pueda vivir en libertad. Nadie habla de eso, pero en la práctica, al final, encontramos índices de pobreza que en algunos países siguen creciendo, índices de desempleo que no se mejoran, cuestiones estructurales que permanecen ancladas porque no hay voluntad política en resolverla. Entonces, uno de los aspectos más importantes a la hora de poderlos detectar es comprobar cuál es la diferencia entre lo que dicen, lo que hablan, lo que declaran y lo que realmente hacen, sus comportamientos. Esa es una clave muy importante para detectar el desvío que hay. Cuanto más desvío, pues más posibilidades de encontrar, primero, un mentiroso y segundo, a alguien que puede ser un impostor, cuando no, un narcisista o peor, un psicópata que no va a reparar en causar daño. Y ojo, hay una estadística espeluznante. Tenemos datos acerca del número de víctimas que cada uno de esos psicópatas va a dejar a lo largo de sus vidas y oscila entre 60 y 70 personas por cada uno de ellos. Wow. Imagínate ahora de un político. O sea, ¿no? Bueno, un político mucho más, evidentemente, Claro. porque el índice de poder es gigantesco, sobre todo los políticos que están en primer nivel y en el gobierno. No quiero con esto decir que todos los Sí, políticos no, sean no, no. psicópatas, obvio. Sí, ¿no? Claro, claro. Pero Realmente hay gente que sí es buena y sí quiere ayudar al país, ¿no? Pero sí hay otros que pues de plano los podemos ver. Pero ¿cómo podemos hacer la diferencia? Por ejemplo, en ciertos países creen mucho y alaban mucho a un narcisista la gente. ¿Por qué la gente no se puede dar cuenta que lo están engañando, que es una falsedad? O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo la gente no lo puede ver cuando está viendo la realidad. Correcto. A mí también me asombra a veces. Lo cierto es que me asombra que la mayoría de la gente no pueda darse cuenta porque hay cuestiones evidentes. Pero por otra parte, es verdad que resulta difícil a veces detectarlo cuando uno ya tiene, por ejemplo, un cierto apego, una cierta identificación con ese político, ya sea hombre o mujer, por cuestiones a veces que nada tienen que ver con la política, pero bien porque son encantadores y tienen una voz maravillosa o aparentan tener ese estilo de empatía, de escuchar al ciudadano. Y entonces cuando están en campaña electoral van y van sin corbata y dando la mano, ¿no?, a la gente. ¡Qué cercano, qué cercano! Pues claro, ¿y qué van a hacer? ¿Dar puntapiés y patadas a los ciudadanos? Se muestran simpáticos. Nadie se muestra hosco, agresivo, displiciente. No, no puede ser. Entonces saben engañar y hay mucha cantidad de personas que son bastante crédulas. Claro, aquí puede entrar la frase que dicen, todo estafador es encantador. Claro. Si no, no te claro. podré estafar. Oye, pero hablando de eso, o sea, yo creo que tienen estos personajes tienen que tener una inteligencia, ¿no? Macabra. Muy bien. Lo que a veces pienso es que, o sea, yo lo que creo, bueno, y se ha hablado mucho también de eso, es que los políticos no son la cabeza del mandato, ¿no? O sea, hay unas parte arriba de la pirámide, o sea, donde ahí es donde se controla todo y utilizan a los políticos para pues hacer todo lo que están haciendo, ¿no? Para que nosotros pensemos que ellos son los que dirigen el país, pero no saben que atrás de ellos hay otras personas, me imagino, que no, con otro IQ muchísimo más elevado para hacer cosas tan truculentas y hacer de estos países lo que son. Pues fíjate, Julie, que la primera parte de tu comentario la voy a desmentir, porque es un mito que estas personas sean extraordinariamente inteligentes. Tienen una inteligencia muy media, muy, muy normalita. Lo único es que son ases del engaño. Entonces, imagínate jugar al póker siendo un experto tramposo.
No hace falta ser muy inteligente. Tú sabes que vas a jugar con trampas. Y además sabes que los demás no van a jugar con trampas. Y si yo, el tramposo oficial del reino, veo que tengo en mi entorno personas que no juegan con trampas, me siento superior, les llamo tontos, bobos, porque no hacen trampas, y yo voy a coger atajos, voy a emplear métodos, instrumentos, estrategias para engañar. Pero no hace falta ser muy inteligente para hacer eso. Eh, y realmente encontramos políticos que no son muy inteligentes. Eso sí, se las dan de sabios. Pero yo no sé, allí en Estados Unidos es algo diferente. Y aquí en Europa la política y el número de políticos, nosotros en España estamos en un país en el que tristemente en la cantidad de personas que ejercen la política con respecto al número de habitantes es abismal. Es abismal. Y cada uno de los ministros, y además tenemos un gobierno récord, en fin, no me hagáis hablar demasiado de política porque me voy a significar muchísimo. Sí. Pero por cada uno de los ministros que tengan 70 asesores, ¿qué os parece eso? Wow. 70 asesores que cuestan un dineral a las arcas públicas que pagamos los ciudadanos, por supuesto. Wow. Aquí los tontos de turno somos todos los ciudadanos, que no hacemos una revolución, pero no son tan inteligentes y necesitan contratar a decenas de expertos, ¿verdad? Claro. Que no digo yo que no sean necesarios algunos expertos, pero vamos a ver. Y luego está la otra parte, la que mencionas. Los políticos no son los que dirigen el mundo, en realidad, claro. Hay otras personas por ahí que son los grandes psicópatas del reino, eso sí, y se reúnen, tienen sus juntas, tienen sus sociedades más o menos secretas, en donde van poniendo sus peones y decidiendo cosas que tienen que ver pues con cómo provocar crisis, cómo provocar guerras, cómo causar movimientos que en la humanidad luego les produzcan, desde luego, pingües beneficios a ellos, ¿no? O bien a través del comercio de armas o cosas realmente, sí, turbulentas. Y bueno, si uno escucha a Daniel Stulin y el poder que tiene el narcotráfico como motor número 1 de la economía mundial, dice él, ojo, imaginaos. Entonces estamos ante personajes realmente muy perversos. Claro. Y sí, porque obviamente los políticos no son los más inteligentes muchas veces y se nota leguas, tienes toda la razón, pero sí hay algo, ¿no?, arriba de ellos que tiene una manera de pensar truculenta y macabra para hacer que estos, de alguna manera, títeres, manejen así el mundo, ¿no? Pero Pau, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, quería saber si realmente nosotros somos libres de lo que pensamos y tenemos la libertad de poder elegir o tomar decisiones importantes en la vida. Fantástica pregunta. Me encanta porque fíjate que yo soy un gran defensor precisamente del hecho de que en la mayoría de las ocasiones y la mayoría de las personas no somos libres auténticamente de las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Pues esto es en virtud de lo que conocemos de la psicología y el trabajo que nosotros estamos especializados en hacer, que es liberar la carga traumática. Por eso a mí me gusta llamarme limpiador. Yo soy un limpiador profesional, ¿no? ¿Limpiador de qué? De carga traumática. Porque todos arrastramos heridas de la infancia a veces, o en las familias más funcionales del mundo tal vez no exista demasiada carga traumática y se haya desarrollado bien la infancia, la primera juventud. Tarde o temprano nos van a ocurrir cosas en la vida, problemas que no decidimos, cosas que nos vienen sobrevenidas, a veces a causa de malas decisiones, pero otras veces sin más, porque de pronto te cruzas con uno de estos personajes, por ejemplo, ¿no? Y cualquier tipo de trauma pues nos va a condicionar para reaccionar de un modo en el que no estamos utilizando nuestras capacidades superiores de pensamiento. El lóbulo prefrontal, que es el que tiene esas capacidades superiores de pensamiento, está literalmente secuestrado por la amígdala cerebral, que es una estructura interna del cerebro medio que gobierna las emociones. Y cuando uno, por ejemplo, ha vivido una situación de acoso y abuso en el trabajo o con una pareja, al final uno empieza a desarrollar un sentimiento de culpa, un sentimiento de que todo lo hace mal, una autoestima cada vez más rebajada porque siente que lo está haciendo mal y cuando intenta mejorarlo lo hace todavía peor. Y al final la autoimagen que uno percibe que tiene se va deteriorando a tal nivel que entramos en depresión, en angustia existencial, necesitamos antidepresivos y en algunos de los casos intentos de suicidio. Y creedme que tratamos a personas que llegan a ese extremo por una relación de pareja disfuncional, con una personalidad narcisista y psicopática. Por lo tanto, cuando uno arrastra esa carga traumática,
en la mayoría de los casos, desgraciadamente, la gente no lo sabe y sencillamente, como todos hemos conocido, ¿verdad? Pues uno tiene una relación a lo mejor durante, vamos a poner una relación larga, 5, 7, 10 años, deja esa relación, ha sufrido una barbaridad, el entorno le lleva avisando años de que, ojo, no te veo bien, esa relación te está causando daño. Siempre son los de fuera los que ven primero las cosas, porque uno está con la percepción literalmente alterada. Todo depende de lo que estemos percibiendo y conforme a cómo percibimos vamos a reaccionar. Entonces, cuando uno logra salir de esa relación, y a veces esto es ya muy difícil, pues uno va a pasar por una temporada en donde no quiere oír hablar ni de un hombre si fue el hombre, ni de una mujer si fue mujer, y durante un tiempo va a permanecer bastante refractario y a partir de 1 año, 2 años, si ya son más de 2 años, estamos en una cuestión patológica, empieza a tener una desconfianza básica. E imaginaos si eso ha ocurrido en la infancia. Aprendemos a desconfiar de las personas y eso es un auténtico aprendizaje funcional porque nuestro cerebro se adapta a la experiencia que hemos vivido. De tal manera que vamos a proyectar una desconfianza básica ante las personas que nos rodean. Y cuando volvamos a acercarnos a tener alguna relación de pareja, ¿qué es lo que vamos a proyectar? El trauma que actúa como una caja de resonancia y que ante el más mínimo indicio va a empezar a desconfiar de esa persona, porque, por ejemplo, si fue alguien muy infiel, en cuanto coja el teléfono y lo apague, en cuanto llega uno, va a decir, ¿qué me estás escondiendo? Y ya, pues uno empieza a sospechar, empieza a tener celos, empieza a ser acusado. Y estamos reaccionando sin libertad. Realmente son reacciones emocionales que vienen condicionadas por esa carga traumática que es una campana de resonancia real en la vida. Y la única manera de poder revertir esto es trabajar en psicoterapia con la carga traumática para disolverla. Y bueno, ¿nos puedes hablar del peligro del bondadoso y qué oculta, qué cara oculta por ahí? Sí. Esto nosotros lo hemos acuñado con el término de pagafantas, ¿no? Aquí en España es un término bastante popular. Pagafantas es el amigo de todos, aquel que busca hacer favores a todo el mundo. Es una persona encantadora, nada se le puede reprochar, porque siempre está servicial, disponible, encantado de echar una mano. Y esa persona, pues, en ocasiones no, muy a menudo y frecuentemente se está dañando a sí mismo porque ya no sabe cuáles son sus necesidades. Está tan pendiente de las necesidades de los otros que se olvidó prácticamente de vivir y de cuáles son las suyas. Y lo que esto encierra es un gran dolor, porque cuando generalmente has sufrido una herida de apego temprano, una falta de reconocimiento, una falta de validación que le ha hecho percibir su identidad como inadecuada. Y si yo percibo que soy inadecuado, que no soy valioso, que la gente no suele confiar en mí, o no me trata bien, o me los tengo que ganar y hacer mucho esfuerzo para mostrarles que soy buena persona, pero ni yo mismo me lo creo, pues me voy a pasar durante mucho tiempo tratando de hacer cosas para que los demás me perciban como alguien valioso. Si yo hago esto por ti, ¿qué más puedo hacer? Esa persona está sufriendo una barbaridad. Y esa persona generalmente es inconsciente de que está tratando de obtener el reconocimiento y la validación en cada una de las interacciones que tiene con todo el mundo. Y en el fondo, ni siquiera está ejerciendo esa labor social con la que él se presenta, ¿no? Que es el mejor ayudador del mundo. En realidad está tratando de compensar una falta de autoestima que le está dañando muchísimo. Y no está haciendo algo auténtico por los demás, simplemente está satisfaciendo deseos en el fondo egoístas de poder ser reconocido. Y cuando no le devuelven los favores o no lo hacen en la proporción que él estima adecuada, sufre más. Por eso esa persona suele tener bastante angustia y suele acudir a terapia. Y en el fondo es alguien que parece muy victimizado y es víctima del propio aprendizaje de haber sido alguien que le faltó autoestima. Claro. ¿Tienes una pregunta? Sí, ¿nos podrías hablar de la importancia de la autopercepción de uno mismo? Claro que sí. Justamente ese es el proceso para poder sanar o para poder estar, digamos, conscientes de lo que tenemos que hacer, porque todos nacemos y vamos desarrollando una imagen propia en función de lo que el entorno nos transmite. En primer lugar, en la familia.
nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, ese es el entorno más próximo que nos va a ir reconociendo como personas valiosas o no. Si un niño nace en un entorno en donde es desatendido a veces de manera... Fijaos, me gusta poner un ejemplo que no se suele tomar como maltrato, pero claramente lo hay. La sobreprotección, ¿no? Típicamente una madre sobreprotectora, pongamos por caso con un único hijo, y lo sobreprotege. Ay, mi niño, y ten cuidado con esto. Uy, cuando se echa a andar el niño con casi 2 años que todavía no andaba, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Yo presencié una vez, cuando en un vuelo, bajando de un avión, un hombre con un niño que tendría unos 8 años. Ese niño era carne de cañón. Yo tenía ganas de abrazarlo y de empujar por las escaleras al padre, literalmente, lo confieso, de lo que estaba maltratándolo, porque le hacía incapaz de poder bajar un escalón tras otro. Lo agarraba de la mano, del brazo. Cuidado, cuidado, no te vayas a caer. Claro, esto es un ejemplo muy tonto, pero imaginaros eso durante toda la vida. Claro. La sobreprotección genera una autoimagen percibida tremendamente negativa, porque percibo que soy torpe, que no puedo hacer nada solo, que dependo de los demás. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa autoimagen que uno va desarrollando, porque ahí está la clave de cuál es la construcción de nuestra personalidad. Eso es lo que trabajamos en terapia también. Oye, Álvaro, es que sabes que hay algo que es bien interesante, y cuál es la relación entre el miedo y la autoestima frente a un narcisista, porque sí o sí siempre va a haber miedo, ¿no? De alguna reacción o algo que te pueda decir y que te hiera, o sea, sí hay un miedo. ¿Y qué tal está ahí tu autoestima, ¿no? Para recibirlo y aceptarlo y no hacer nada. Claro. Sí, el miedo hay que partir de la base de que es algo que es funcional, ¿verdad? Es importante y es necesario tener miedo, pero no nacemos con miedos. Más allá de uno muy curioso, y se probó que si uno dejan a bebés que ya saben gatear, que tienen 3, 4 meses en una superficie de cristal, los bebés experimentan miedo, temor a avanzar, porque ven el vacío, tienen miedo al vacío. Tenemos miedo al vacío de manera genéticamente aprendida. Pero en una superficie plana no tenemos miedo. Y luego vamos aprendiendo toda una serie de miedos que nos van a permitir tomar distancias de las cosas. Y es muy funcional. Si yo de adulto voy por una calle y me atracan, pues todo el contexto que forma parte del atraco me va a hacer que yo empiece a tener una desconfianza básica hacia determinados entornos, o nocturnos, o en función de cómo fuere, de personas que tienen cierto aspecto. Y uno dice, no, pero uno no puede vivir en el miedo. Hombre, ese miedo es funcional. Sería tonto si yo no pudiera tomar esos datos de la realidad y decir, me voy a defender de esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si uno desarrolla una autoestima correcta, esa forma de tener la autoestima, que es la valoración que uno es capaz de darse a sí mismo, no como el narcisista que dice que la tiene pero que carece de ella, ¿eh? Una auténtica autoestima es el amor racional hacia uno mismo. Los miedos se diluyen. No es que desaparezcan, sino que uno es capaz de identificar aquello que teme, de ponerle nombre, de gestionarlo y de afrontarlo correctamente. Por eso suelo decir que cuanto más hacemos crecer la autoestima, más disminuimos los miedos. Y estamos llenos de miedos. Llenos. Es absurdo. Vosotras lo veréis en vuestro entorno de comunicación. Le ponéis un micro a alguien delante y la primera reacción, ¿cuál es? Sí, mucho. Sí. Miedo de hablar en público, de expresarse, miedo de todo, miedo de existir, caramba. Qué fuerte. ¿Cómo podemos hacer para alimentarnos el autoestima? Bueno, pues fíjate que ahí es donde tenemos también ahora mismo algo que hemos creado. Es un pequeño evento, ¿no?, que estamos haciendo ahora ya. Hemos lanzado en México, en Madrid vamos a hacer próximamente. Y quiero deciros que en Miami vamos a hacerlo en el mes de julio. Y que ya tenemos una fecha, porque lo hemos estado viendo en el equipo. El 11 de julio estaremos en Miami haciendo un pequeño evento que llamamos Cenando Autoestima. No quiero decir que esta sea la panacea para construir la autoestima, ¿verdad? Pero sí que ahí convocamos a una serie de personas que hayan sufrido un trauma relacional y nos reunimos en torno a un grupo de personas con una base segura de apego, en donde podemos compartir experiencias, dar indicaciones de cuáles son las fases del proceso en las que están, asegurarles que hay salida,
Y mediante ese compartir experiencias, alguna dinámica de grupo que hacemos, una lectura de un documento firmado, de un contrato con uno mismo para empezar a sentar las bases de lo que uno tiene y decide hacer para respetarse realmente, pues ahí vamos, ¿no? En torno además a una cena rica. O sea que todavía el lugar no lo tenemos decidido, pero sí la fecha. Eso. Oye, Así. Álvaro, qué buena noticia, de verdad nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues yo había platicado hace algún momento bueno, en un programa con Iñaki, perdón, hace algún momento no, un programa con Iñaki, había platicado de que, pues, de alguna manera yo estuve casada con un narcisista y un psicópata, y hasta que estuvimos con Iñaki me di cuenta y le di nombre. Porque Wow. no sabía porque es así, o sea, es bipolar, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? O tiene carácter, o no sé. Pero en el momento en que tuvimos ese programa con Iñaki, o sea, le di nombre y apellido. Bipolar, psicópata, así, con todas las, la forma, ¿no? Pero es interesante porque hay mucha gente que hasta la fecha no sabe qué es lo que está pasando, sabe que algo no está bien, que la persona tiene algo que es, o sea, lo toma personal, no se dan cuenta, y estas charlas pueden ser excelentes. Primero, darte cuenta de con quién estás y cómo huir, porque como tú dices, no hay manera de cambiarlos. Nunca va a ser así. Pero sí hay manera de tú solucionar tu vida y huir. Claro, solucionar y también ver qué parte de ti te ató a una persona de esa forma, ¿no? También qué es lo que tú tienes que trabajar. Me imagino que en este caso la autoestima, para que puedas salir de una situación de ese nivel. Correcto. Y además sabéis que hay una especie de injusticia vital, como muchas otras, ¿no? Y es que las víctimas de estas personas son las menos atendidas, porque no son creíbles. Cuando uno está expresando lo que la otra persona está haciendo, parece tan sacado de contexto, tan imposible. Imaginaros que yo soy el psicópata, ¿no? Y estoy contigo, Yuli, y de pronto pues tú ya estás harta y empiezas a hablar en tu entorno de las cosas que yo te estoy infligiendo. Pero claro, tú hablas con tu compañera y ella, que me conoce, tiene una imagen estupenda de mí. Dice, no, es imposible que Álvaro pueda hacer eso. Verás, Yuli, lo que te ocurre es que estás muy dañada, yo te entiendo, tienes que hablar, tienes que sacar todo eso, ¿verdad? Pero en el fondo, bueno, cada uno tiene su versión, cada uno tiene su propia vivencia de la relación. Pero esto es completamente erróneo, porque en estos casos no estamos ante una mediación, que es lo que hacen en las empresas cuando hay un conflicto de este tipo. Y no se considera que hay un depredador y una víctima, sino un conflicto relacional. Y esto es igual que si pusiéramos al león a mediar con la cebra para ver si te como solo un poquito o el lomo, ¿no? Porque como tenéis problemas de convivencia, no tiene ningún problema de convivencia. El león se come a la cebra si puede, punto. Y esto es igual, solo que no se entiende. Por lo tanto, la víctima se encuentra siempre muy sola, porque hable de lo que hable, nunca es creída, Wow. nunca. Qué fuerte, y tienes toda la razón. Y bueno, pues vamos a estar preparadas para esa cena increíble. ¿Cuántas personas puede ver en esa cena? ¿Cómo va a Sí. estar? Vamos a hacer grupos bastante reducidos, no queremos que sea un gran evento, ya haremos otras cosas de ese tipo, pero serían cenas de unas 12 personas aproximadamente, en torno No, a pues 12 personas. hay que apartar ya lugar. Hay que apartar Entonces, lugar. ¿Dónde podemos apartar lugar? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos tomar de alguna manera terapia o que nos ayuden Bueno, con pues esto? tenemos una web en cuyo nombre cenandoautoestima.com, todo junto, cenandoautoestima.com. Ahí podéis tener una información acerca del proyecto que estoy haciendo con mi amigo Pablo. Y nos está ayudando también Adriana Guevara desde México a hacer toda la Saludos, organización, por Adri. lo cual. Ay, qué bueno, sí. Y bueno, pues a partir de ahí os podéis inscribir y tener la información necesaria, nos pondremos en contacto con vosotros, etcétera, etcétera. Ay, Álvaro, pues qué gusto nos va a dar conocerte en persona, y gracias por todo esto que están haciendo, que están ayudando a muchísima gente, porque, a ver, nada más dinos un porcentaje el otro día me lo estabas diciendo, ¿no? De psicópatas que hay de antes de la pandemia o hasta la fecha. Sí, no sé ¿O si de qué realmente años? por la pandemia, pero antes estábamos considerando en torno a un 3 a 6% de la población, pero estamos mucho más Wow.
Hoy día es más allá más entre el 15% aproximadamente, algo así, incluso en algunas situaciones más. En la política mucho más, desde luego. Cuidado con las redes sociales de contacto, los Tinders, etcétera, porque son avisperos de narcisistas también. Quedáis avisados. Mucho ojo. Oye, muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un gusto. Te agradecemos toda esta información y nos vemos el 11 de julio. A vosotras, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, chao, chao.